Diana había cumplido su venganza. Sin embargo, se sentía vacía. Tal vez era la ausencia de su familia. No es fácil estar bien después de perder a sus seres queridos de un día para otro, y prácticamente había madurado en cuestión de días. A sus 14 años ya pensaba como una mujer adulta. Entonces recordó que su mamá les había dicho que tenía una hermana en un pueblo lejos de ahí, y creyendo que le hacía falta un cambio de vida, hizo una maleta y se fue con su tía. La había visto una sola vez cuando tenía 5 años. Apenas si la recordaba, pero eso era lo de menos. El trabajo sería encontrar el pueblo donde vivía. Solamente recordaba que se llamaba Brixton y que se encontraba entre las montañas. De ahí en más, no tenía nada en claro. Llegó a una antigua central camionera. Ahí empezaría su búsqueda. Tal vez encontraría un autobús que la llevara a ese pueblo, o al menos encontrar quien le diera información de cómo llegar. Anduvo preguntando en las taquillas para ver si algún camión iba hacia allá, pero ninguno llevaba esa ruta. Otros ni siquiera habían escuchado nombrar ese pueblo. Entonces, alguien que trabajaba de maletero en la central escuchó cuando le preguntaba a un chofer. Se acercó y le dijo que él sabía dónde estaba ese pueblo. Él no iba para allá porque estaba lejos, pero conocía a una persona que le acercaría al menos en el crucero porque vivía por esos rumbos. Si quería lo contactaba para que la llevara. Ya se estaba haciendo tarde y si no se iba, no encontraría a otro que la llevara. Entonces, aunque no conocía al chico, aceptó que lo contactara. Aquel hombre sacó su celular y lo llamó. No escuchó qué tanto le dijo, pero en 15 minutos llegó un auto y de él se bajó un tipo mal encarado. Con ojos libidinosos la miró de arriba a abajo. Se veía tan hermosa que el hombre hasta se relamió los bigotes. Después de echarle una mirada fulminante, le abrió la puerta y le invitó a subir al auto, y con una mirada de complicidad al maletero, se fueron. En el camino, aquel tipo no dejaba de verla. Le dijo que era hermosa y que si quería él podría hacerla ganar mucho dinero. Para ese momento ya estaba oscureciendo y al no obtener respuesta detuvo el carro, justamente donde estaba el anuncio que decía: "Bienvenidos a Brixton, 10 kilómetros". Estaban completamente solos en medio de la oscuridad en la nada, y él ante una mujer tan hermosa como una Barbie. Lujurioso le dijo que el raite no era gratis, debía pagarle, pero no con dinero. La sabandija por hombre tomó a Diana a la fuerza y la sacó del auto arrojándola tras unos arbustos. Quería abusar de ella. De aquella canallada, solamente la luna llena era testigo y el tipo ya se hacía disfrutando de la indefensa muchachita. De repente, se escucharon gritos escalofriantes venidos de la muchacha, luego gruñidos, hasta que unos zarpazos surcaron el aire, entrando en las carnes de aquel mal hombre, causándole la muerte. La Barbie loba no había comido en días y se dio un festín con su carne. Después, aunque no sabía conducir, tomó el auto del difunto y se fue como pudo al pueblo. Llegaría en minutos, ya que estaba a 10 kilómetros. Minutos después, llegó a un pueblo ubicado a orillas de una montaña. No era muy grande y sus calles estaban polvorientas sin pavimento. A esa hora, aunque no era muy noche, no se veía a nadie afuera de sus casas. Se sentía un ambiente maligno. Tocó una puerta en una vivienda y apenas asomó la cabeza una viejecita. Después de mirarla un momento con desconfianza, preguntó qué deseaba. Diana le dijo que si conocía a Matilde, era su tía y le habían dicho que vivía en este pueblo. La anciana contestó que vivía al final de la calle, luego cerró su puerta de golpe. Diana, sin entender por qué esa agresividad, se alejó por la desierta calle en busca de su tía. Iba caminando, el auto se había quedado sin gasolina y unos perros empezaron a ladrarle furiosos.
Otros querían atacarla. Parecían percibir la bestia que llevaba dentro de su cuerpo, pero cuando Diana los volteaba a ver con ojos fulminantes, se echaban temerosos en algún rincón. Luego que llegó, al igual que los demás, el perro de esa casa le empezó a ladrar amenazante. Los ladridos hicieron salir a una mujer ya madura. Al ver a esa muchacha tan hermosa sola y a esas horas, extrañada preguntó qué deseaba. Diana le contestó que buscaba a Matilde, era su tía y venía de muy lejos. La mujer, aunque la vio aquella vez y estaba feíta, pudo reconocerla. No lo podía creer, hacía muchos años que no sabía de ellos. Le dijo que ella era Matilde. Después la abrazó gustosa y le invitó a que pasara, porque a esa hora no era seguro estar en la calle. Una vez estando dentro, empezaron a platicar. Diana le contó todo lo sucedido con su familia, omitiendo lo de la anciana y que se convertía en mujer loba. Le contó mintiendo que los asesinos estaban en la cárcel. Nunca comentó que ella los había matado. Eso delataría su secreto de lobo. También le contó lo de la anciana, que se veía temerosa cuando le preguntó por ella, porque casi le cerró la puerta en la cara. Su tía, un tanto nerviosa, le empezó a contar que la gente del pueblo hacía un tiempo vivía con miedo, desde que un hombre llegó a la comunidad. Buscaba a las mujeres más jóvenes y bonitas para llevárselas a la montaña. Traía consigo 3 feroces y enormes perros, pero no eran perros comunes, porque estos eran enormes de una fuerza descomunal. Quien se oponía, sus perros los mataban y los devoraban. A ella le habían quitado una hija de 19 años y nunca más supo de ella. Al darse cuenta de su belleza, con un dejo de preocupación le dijo que debía irse, porque en cuanto la viera se la iba a llevar y nadie podría impedirlo. Aquel hombre también era grande y fuerte, sin una pizca de compasión. Diana le contestó que no se preocupara. Cuando ese sujeto viniera se escondería muy bien. Luego de platicar un rato más, Matilde le indicó cuál sería su habitación y se fueron a dormir. En la mañana conoció a la demás familia: Luisa, una prima de su misma edad, Álvaro el mayor de 21 años y a José su tío, esposo de Matilde. Eran buenas personas, muy amables con ella. Pronto se sintió como en su casa. Sin embargo, en ocasiones le llegaba la nostalgia al recordar a su familia. Estaba tan lejos que ni siquiera podía llevarles flores. Su tía lo notaba y trataba de hacerle sentir que contaba con ella, como si fuera su madre. Diana así lo tomaba, no había necesidad que se lo dijeran. Eran sus únicos familiares y muy buenos con ella. Los días consecuentes fueron sin novedad. Matilde tenía la única tienda del pueblo y entre todos la atendían, incluida Diana. Menos José, él se dedicaba a sembrar las tierras. Hasta que una noche de luna llena se escuchó mucho alboroto en las calles. Se oían perros gruñir, gruñidos de perros enormes. Los canes normales ladraban insistentes, pero eran callados brutalmente al ser destrozados por algo fuera de lo normal. La gente decían ser perros, sin embargo, eran más que eso. Su tamaño era descomunal, como los de un cadejo. De repente, los animales parecieron olfatear algo justo en la casa de Matilde. Se detuvieron y de un golpe el hombre derribó la puerta. Luego entraron en la habitación de Luisa y la sacaron arrastrando entre gritos aterradores. La habían olfateado a ella. José, su padre, con su arma trató de rescatarla, pero las bestias de zarpazos lo destrozaron y luego lo devoraron. Aquel hombre tenía un raro poder en ellas y con un látigo dominaba a las bestias y les ordenó que se llevaran a la hija de Matilde, dejando consternada a su madre. Parecía que nadie podría hacer nada para ayudarla, pero
De pronto, apareció otra bestia descomunal emitiendo un aullido. Esta tenía rasgos de mujer y lobo. Por unos momentos quedó en silencio. Solamente se escuchaban los grillos cantar, luego gruñidos. Después, cuando el hombre se recuperó de la impresión de ver algo desconocido, le ordenó a una de las bestias que atacara a la loba. No será rival para su can. Aquel enorme perro acató la orden, se lanzó contra la mujer loba y se enfrascaron en una feroz lucha, mientras los otros se iban llevándose a Luisa, quien gritaba de terror. Matilde y Álvaro veían con asombro la feroz pelea entre aquellas dos bestias descomunales. Ya habían visto al perro en otra ocasión, pero la otra bestia no sabían de dónde había salido y tampoco sabían por qué luchaba contra ese endemoniado animal. Luego vieron que desgarraba las carnes del perro con zarpazos y mordidas. Al terminar con su contrincante, entre jadeos, cansada por la pelea, se les quedó viendo. Parecía quererles decir algo con la mirada. Después se fue rápido tras los que llevaban a Luisa, dejando a aquel animal destrozado y a su tía sin poder entender nada. Sabían que había perdido a su esposo y tal vez también a su hija, porque nadie regresaba cuando se las llevaban. En eso, recordaron a su sobrina Diana y corrieron a la habitación para ver si estaba bien. Al entrar, no encontraron nada, solo algunas de sus ropas destrozadas. Vieron que la ventana estaba rota y pensaron que se la habían llevado también. ¿Cómo era posible que hubiesen perdido 3 familiares en un momento? Mientras tanto, Diana con su excelente olfato seguía el aroma de su prima y las huellas de aquel trío de bestias. Ya había derrotado a una. Corría lo más rápido que podía sin descansar. De ello dependía la vida de Luisa. Sus jadeos resonaban en la oscuridad hasta que atravesó la montaña y llegó a lo que parecían unas cabañas abandonadas en medio de la nada. Se deslizó con precaución, como cuando lo hacen los lobos al estar cazando. Su fino oído percibió ruido salir de alguna cabaña. Siguió siguiendo esos ruidos hasta llegar al lugar de donde provenían. Vio que dentro estaban varias mujeres, entre ellas Luisa. Las chicas, al verla convertida en loba, gritaron asustadas. Eso la delató y enseguida aparecieron las 2 bestias restantes junto con el malvado hombre. Al mirarla, un impresionante asombro se hizo notar en él. No lo podía creer y comprendió que había derrotado a su perro. Entonces ordenó a los otros que la mataran. Los enormes canes obedecieron y se lanzaron contra Diana, propinándole mordidas y zarpazos. No obstante, no sabían a lo que se enfrentaban. El poder que se le había dado a Diana era superior a cualquiera. Las heridas que le causaban en ella sanaban rápidamente. Entonces ella descargó sus letales golpes, hiriendo de muerte a las bestias. Su amo, al verse solo, quiso dominarla con su látigo, pero fue inútil. Para ella no tenía poder. Lo tomó acercándolo a sus babeantes fauces. Luego, de una mordida le quitó la vida. Así terminó con aquel ser peor que una bestia. Al ver que no había peligro, se transformó en Diana para que las muchachas no tuvieran miedo. Sin querer, había acabado con alguien que raptaba mujeres para después venderlas a gente rica. No tenía duda que quien le dio raite era uno de ellos, pero ya estaba muerto también entre sus tripas. Luisa no podía creer lo que había visto. Su prima Diana era una Barbie mujer loba. Cuando las vieron llegar al pueblo, ya estaba amaneciendo. Eran 7 muchachas, entre ellas Diana y Luisa. Su mamá lloraba de alegría. Aunque había perdido a su esposo, el haber recuperado a las 2 aminoraba su dolor. 3 de las chicas eran de ahí y los padres estaban felices de verlas con vida. Las otras eran de otro pueblo. Hacía días se las habían llevado y ya no las contaban. Preguntaron que cómo lograron escapar.
Ellas dijeron que alguien enorme con forma de mujer y lobo las había salvado matando a sus captores. Matilde les creyó. Ella misma la había visto matar a uno de los perros. Las chicas se habían puesto de acuerdo entre ellas para no revelar la identidad de Diana. Así se quedaría en el pueblo para cuidarlo. Ya tenía una familia por quien luchar.